Son las 7:02 y bueno, pues nos da muchísimo gusto saludarlas a cada una de ustedes en esta nueva charla que vamos a tener con la doctora Maricel Mena López. Y la charla se intitula Palabra Sabiduría, símbolo del nuevo templo en Juan. Y bueno, antes que nada, a mí me gustaría, presentar a la doctora Maricel, pero no presentarla como la vez pasada que lo hicimos a través de su currículum, sino a mí me gustaría compartir con ustedes en la pantalla lo que a mí me ha impactado siempre con Maricel, es abrir y descubrir la cantidad de textos que tiene Maricel publicados en Academia Edu. Y quisiera compartir con ustedes esta página un ratito nada más para que vean ustedes la impresión del trabajo de Maricel. No sé si lo están viendo. Sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Bueno, pues aquí tenemos, un momentito que... Yo veo el Facebook y veo una página. Sí, no, lo que quiero enseñarles es no es déjenme, así, ya sé lo que pasa, es que se me mueve aquí el cursor, pero se los voy a compartir aquí porque es que de verdad es impresionante. Aquí sí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues nada más hacer un recorrido rápido, así, rapidito, para que vean ustedes, se los voy pasando la cantidad de textos que tiene Maricel en Academia Edu. Si tienen alguna duda, algún interés, ahora en vacaciones o ya empezando clases, si quieren leer algo, nada más es un recorrido por la cantidad, la variedad de textos que tiene esta académica tan maravillosa que, bueno, ha recorrido todo, ¿no? Todos los temas, mujeres sabias, narraciones míticas sobre el origen del derecho y la justicia, el programa de teología en la Universidad de Santo Tomás, guerra y paz, la Torá femenina, que es la que vimos la vez pasada, para que la comida no se estropee, violencia sexual, la fe en Jesús, comunidades originarias. Bueno, me voy a ir más rápido, pero vean ustedes todo esto que ha escrito Maricel, y la verdad es que tenemos el lujo y el privilegio de contar contigo, Maricel, y bueno, que nos enseñes y que nos compartas toda tu sabiduría. Bueno, para nosotras es un verdadero honor tenerte este día en Teosofiando, tras las huellas de Sofía, y justamente un tema que nos vas a platicar es sobre la sabiduría, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero tardar más en presentarte, quisiera escucharte y seguramente todas igual, o sea que te damos la palabra, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias Andrea, gracias Marisa, gracias a todas las que están aquí hoy interesadas en escuchar un poco sobre esta investigación. Para mí siempre pues es una responsabilidad muy grande y siempre me llena siempre de expectativa, un cierto temor, el corazón como que se me emociona cada que tengo pues, la posibilidad de alguna manera de compartir con ustedes estas búsquedas, ¿no? De espiritualidades, en este caso vamos a trabajar a partir del Evangelio de Juan. Entonces, gracias por ser tan queridas conmigo, ¿sí? Bueno, este trabajito, Marisa me invitó a que les compartiera, la verdad es una cartilla que hicimos aquí con un grupo bíblico que se llama Shema, Lectura Popular de la Biblia. Somos un grupo de lectura popular de la Biblia que trabajamos en una organización de ONG que se llama Kairos Educativo y de la cual pues promovemos estas lecturas comunitarias. Entonces, este trabajo que yo les voy a compartir hoy tiene que ver con esa experiencia de esa lectura comunitaria. La verdad que todas estas inscripciones y toda esa riqueza no sería posible
sin el trabajo con las comunidades de base. Creo que de allí es que viene la osadía teológica. Creo que un trabajo solo desde la oficina pues no tendría el sentido y no tendría como la novedad que arrastran estos trabajos, que traen estos trabajos desde las periferias, ¿no? Entonces, voy a presentarles a Andrea como una ampliación, tiene que ver con la cartilla, no voy a seguir un poco, en algunos momentos me cambio el esquema que presenté allá, pero igual pues el material de referencia se lo doy para quien quiera profundizar un poquito más, ¿verdad? Claro que sí, gracias. Dos trabajos que tengo específicamente sobre este prólogo, uno primero el trabajo con comunidades y después lo convertí como en un texto un poco más elaborado, un capítulo más extenso. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer una lectura comunitaria inclusiva del prólogo de Juan desde el cuerpo como una categoría analítica. Esto nos sirve entonces para el rescate de una espiritualidad comprometida con la vida, ¿no? Social. Quiero explorar entonces la experiencia de Jesús como sabiduría divina que se hace vida en las relaciones inclusivas de la comunidad del discípulo amado y que nos desafía entonces a superar las dicotomías cuerpo, espíritu, tan comunes en nuestras generalidades discursivas legadas del pensamiento grecorromano, proponiendo una espiritualidad integradora e integral de la vida en su diversidad. A pesar entonces de la profunda crisis que vive la iglesia latinoamericana, la profunda crisis que nosotros estamos vivenciando acá, la experiencia de las pequeñas comunidades creo que se caracteriza por su diversidad, por su creatividad, por su variabilidad, flexibilidad teológica, incluso por todo esto que estamos viendo ahorita, la ciberexposición, ¿no? Muchos trabajos bíblicos se están haciendo desde aquí, es eso. Mientras que a veces uno siente que la teología a veces tambalea, decían que la teología estaba un poco en crisis, la lectura popular de la Biblia se ha mantenido durante todo este tiempo. Es una necesidad que las comunidades tienen y entonces ahí quiero rescatar esa diversidad y creatividad. Despreciar el aporte creativo, diverso, versátil de la gente oprimida, que desde la cotidianidad plantean modelos y prácticas eclesiales, va en contravía entonces de la propuesta emancipadora del Evangelio de Juan. Al leer el Evangelio entonces nos encontramos con una narrativa que nos cuenta la historia de Jesús de Nazaret, entrelazada de la experiencia de vida de la comunidad o de las comunidades en torno al cuarto Evangelio. Esta comunidad oriunda de finales del siglo I constituía un movimiento nacido de la parte oriental del imperio, independientemente de lo que se llamaría más adelante la Gran Iglesia. No todos los discípulos de Jesús se adherieron a esta nueva corriente debido a su apertura y su pluralidad. No obstante, fue un grupo numeroso y fervoroso en su amor hacia la figura de Jesús. Pero lo más importante fue su alejamiento de la gran corriente eclesial liderada por la comunidad apostólica de Jerusalén, con Pedro a la cabeza. Esta comunidad, y lo sabemos muy bien porque cuando miramos el Evangelio de Juan, Pedro aparece en el capítulo 21, que ya se dice que es una obra posterior, ¿verdad? Es un agregado posterior a la obra inicial, que terminaría en el capítulo 20. Esta comunidad nos introduce en prácticas culturales y religiosas judías en diálogo con otras tradiciones, como la de Juan Bautista, de los samaritanos, e incluso de los gentiles que se adhieren a esta nueva comunidad y que entienden que la identidad religiosa judía debe ser inclusiva y no debe ser cerrada ni sesgada. Va en contra de los fundamentalistas. Pero ¿será que esta es la comprensión que la Iglesia ha legado de este Evangelio? El Evangelio de Juan ha sido el telón de fondo para la eclesiología católica, por su excesivo exaltamiento del carácter divino de Jesús, donde lo humano sirve entonces de soporte de lo divino, poniendo en peligro su verdadera humanidad. A la luz del cristianismo, Jesús se identifica con el templo, presentándose, o es identificado con el templo, presentándose como morada definitiva de Dios entre los hombres, según Juan 2:21, Mateo 12:6. Esto se deriva también de la eclesiología presente en el capítulo 21, que es un añadido posterior a la obra, donde Pedro es introducido.
A pesar de esto, en el Evangelio no tenemos ninguna alusión a cuestiones institucionales o de autoridad eclesial. No aparecen maestros, profetas, guías, pastores, pese al realce que encontramos en la parábola del buen pastor. La palabra iglesia nunca aparece en el cuarto evangelio, ni en una ni en dos de Juan. Cuando aparece en tercera de Juan, 2 de las 3 veces en que se utilizan los verbos en los versículos 9 a 10, se halla asociada a Diótrefes, un jefe, un líder eclesiástico que el escritor Juánico desaprueba, porque este está allá justamente, diríamos, haciendo cizaña, haciendo división dentro de la comunidad. Si la palabra iglesia está casi ausente del cuarto evangelio, se puede hablar de una eclesiología juánica. ¿Es la comunidad juánica una asociación de cristianos unidos a Jesús en sentido relacional, comunitario, pero poco interesado en aspectos institucionales? Este cambio refleja la situación de la comunidad después del año 70, ¿no? Después del año 70, que destruyen el templo de Jerusalén, no tenemos templo, no tenemos sacrificio, no tenemos sacerdotes. Ante esta realidad, la identidad judía debe replantearse. Por eso, la única autoridad a la que el texto hace referencia es a la autoridad del discipulado. Es el discipulado pleno que Jesús ama. Por tanto, no se refiere a una persona concreta, Juan, sino a una actitud de entrega, de intimidad con Jesús y su palabra del reino. Es una comunidad que emerge de un movimiento agrario de protesta, que rechaza el establishment de la familia, de la institución religiosa, de la comunidad, de los intelectuales y teólogos, y promueve un modelo igualitario, que ofrece el amor y la aceptación incluso para aquellos que no están dentro de su comunidad, o que se organiza de manera voluntaria, pero que exigía un compromiso radical y total con sus miembros. Vamos a leer entonces el Evangelio a partir de este preámbulo que hemos hecho, utilizando la categoría o el prólogo de Juan, la categoría cuerpo, ¿sí? El cuerpo como una categoría hermenéutica. Y justamente para eso, pues hay que entender que nuestro cuerpo, entender nuestro cuerpo como una mediación espacio-temporal donde transcurre nuestra vida cotidiana. Nuestro cuerpo, nosotros experimentamos la vida en su integralidad. Por él pasan nuestros nudos, nuestras tensiones, nuestras alegrías. Los sentimientos que emergen desde el cuerpo o que vamos a imaginar en este momento son sentimientos de dolor, del dolor que produce la fragmentación de cuerpos mutilados, violados, invisibilizados, señalados, excluidos, tantos cuerpos ahora que estamos despidiendo en esta pandemia. Y en un segundo momento intentaremos entonces entender la otra parte también que experimentamos en el cuerpo, que son nuestras resistencias, nuestra alegría, solidaridad, ganas de salir adelante y de vencer todas las adversidades. Entonces estas dos tensiones aparecen dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo entonces no se compone de un solo tipo de sentimiento, negativo o positivo, integra ambos. Para poder darle sentido a la vida, se complementan en tanto aprendemos que los negativos nos sirven para crear y potencializar los positivos. Por tanto, se presenta un desafío mayor para nuestros cuerpos y prácticas comunitarias, que es el de intentar matizar los sentimientos positivos para que estos nos ayuden a cambiar esa realidad de dolor, ¿no? Fruto de todas las adversidades que vivimos. Pablo ya nos advierte de esas dos esencias que están en lucha constante dentro del ser humano. A veces impone a la fuerza los sentimientos internos negativos, otras veces se nota con más fuerza las ganas de superar, lo que fragmenta, lo que nos divide, ¿sí? Muchas de las enfermedades que hoy padecemos son producto también de tensiones que cargamos en nuestro día a día, las que son heredadas por conflictos familiares, sociales o eclesiales. Entonces, nuestros cuerpos cargan muchas cosas y durante toda la historia de la sexualidad de Occidente, estos cuerpos, especialmente los cuerpos de mujeres, se han señalado, se han estigmatizado, se han desvalorizado. Hoy día vivimos el culto al cuerpo, la estética, la cirugía, al punto de convertirse en una obsesión. Podemos decir que muchas de esas enfermedades también son producto de experiencias negativas que no fueron resueltas en nuestra vida.
¿Cómo nos estamos relacionando con esa fuerza destructiva de la vida que nos golpea cotidianamente? Somos indiferentes, no nos damos cuenta, procuramos afrontarlo. ¿De qué manera lo hacemos? Es necesario tomar conciencia colectiva de estas fragmentaciones para aunar esfuerzos y enfrentar las situaciones adversas. Estas situaciones que atentan contra el cuerpo individual también afectan contra el cuerpo colectivo. Por eso debemos tratar de combatirlas y el Evangelio de Juan nos puede ayudar a ver cómo esa comunidad enfrentó situaciones de conflicto, de opresión, tanto del Imperio Romano como de los judíos radicales apegados a la ley antigua. La clave que intentaremos llevarnos como herramienta para la lectura del prólogo es la corporeidad, puesto que esta clave nos ayudará a entender los dualismos, bien, mal, luz, tinieblas, tan evidentes en este Evangelio. Sospecho que la comunidad usa estos dualismos no con la intención de fragmentar, de dividir el cuerpo y alma, ¿no? Espíritu, tan típico del mundo griego, sino para que sus interlocutores entiendan estas dos dimensiones típicas de la corporeidad y de la vida misma. Esta intuición tiene fundamentos si logramos evidenciar que la antropología juánica se fundamenta en la tradición del Antiguo Testamento, que entiende que la razón parte del corazón de las personas, ¿no? Eso es lo que nos han quitado. Salomón nos dice, no es el mejor gobernante, pero pues él pide un corazón para reinar con justicia y rectitud. Entonces esa idea de que usted reina desde adentro. No creo que él haya usado su corazoncito en muchas cosas, ¿no? Pero sí hace parte de esa antropología que hoy yo ya llamo más afroasiática que semita. Presentándose así como un rey justo, ¿no? Esta idea de justicia va en sintonía con el orden del universo creado por Dios y con la posibilidad de poder vivir sabia y honestamente en este mundo. Esta ética es abordada ampliamente en los libros posteriores de Job, Coelet, Salmos y Sabiduría, textos que el evangelista toma como trasfondo para su propuesta ética. El cuerpo entonces en el Evangelio de Juan. Juan entonces no es un sinóptico, no pertenece a la tradición sinóptica. Su composición es diferente a la de los otros 3 evangelios por su escritura, por su tradición, por su influencia cultural. En el Evangelio de Juan se habla de discipulado, en los sinópticos de apóstol. La palabra vida es un término favorito en el vocablo juánico. Aparece 36 veces solo en este evangelio frente a 16 veces en los sinópticos. Tanto es así que su evangelio puede ser llamado el evangelio de la vida. Inicia en 1:4 y termina en 20:21 con el tema de la vida. En la dinámica de la vida otra característica peculiar lo diferencia de los sinópticos, que es su resignificación de la categoría pobre, entendida no en un sentido estrictamente de carencia económica, sino que incluye a las mujeres, a los marginados, a los enfermos, a los ciegos, a los excluidos, despreciados. Jesús también entra en esa categoría por su experiencia de reo de muerte. En ese sentido se amplía el concepto a nuestras experiencias contextuales de discriminación por razones de sexo, raza, clase y por condiciones extremas donde la dignidad humana está siendo vulnerada. Juan no utiliza el término de iglesia, los sinópticos sí. Usa el término templo de modo explícito y por alusión a Jesús como nuevo templo santuario. Sí, pero él hablaba del templo de su cuerpo, Juan 2:19. Este evangelio tiene la particularidad de que poco realza Pedro, solo lo hace hasta el capítulo 21 y centra la mayoría de las narraciones en el discipulado amado. Pero, ¿quién es ese discipulado amado? Un individuo, una comunidad. Según Raymond Brown, se trata de un seguidor anónimo que conoció a Jesús personalmente y que pertenecía al grupo original de la comunidad juánica. Para Ramón Jusino, ese discípulo podría ser María Magdalena. La mayoría de los autores consideran que este evangelio es producto de la escuela juánica. Esto no excluye la existencia de un autor individual, pero supone afirmar que las ideas y tradiciones asumidas en dichos escritos fueron repensadas, examinadas e incluso reformuladas y expresadas durante el seno de un grupo, de una comunidad, y que su desarrollo se dio en varias fases. La etapa de origen de la comunidad, cuya tradición oral y escrita es similar a los sinópticos, la obra precanónica del evangelio o escritor principal, la versión final escrita por un redactor después de la muerte del discípulo.
Esta entonces escuela o comunidad entiende la filiación de Jesús como prolongación de la nuestra. Su manera de amar tiene origen en la manera que amó, que en la manera de amar de Jesús, ¿no? Entonces, de allí es que viene este título de comunidad del discípulo amado. Aquí tenemos diferentes grupos que van formando la comunidad de Juan Bautista, hasta la comunidad de Samaria, la samaritana del capítulo 4, que trae consigo su oposición al templo de Jerusalén y que tiene una concepción diferente del Mesías. No le interesa un Mesías tipo rey militar como David, sino un gran maestro de las revelaciones de Dios, un maestro de sabiduría tipo Moisés. Por una comunidad abierta al paganismo de origen griego, cuyo interés es la propagación del evangelio a otros pueblos y naciones. Por tanto, estamos ante una comunidad que trae como propuesta la inclusión, acogida, el diálogo, y incluyen a aquellos que están siendo excluidos de la comunidad de Jerusalén. A partir de este evangelio donde la palabra iglesia está casi ausente, entonces, ¿qué imagen de Dios y de templo podemos encontrar? Es posible encontrar modelos más relacionales, comunitarios, incluyentes de la corporeidad humana. ¿Cuáles desafíos nos lanza para una espiritualidad comprometida con nuestro contexto? Espiritualidad académica comprometida con nuestros contextos. La idea es entender la experiencia de Dios que la comunidad del discípulo amado nos ofrece. Es decir, el cuerpo visible de Dios en Jesús y en la comunidad a partir de la lectura inclusiva del Evangelio de Juan. Como clave de lectura entonces del cuerpo, somos invitados a leer el prólogo de Juan desde la antropología cultural propuesta por Bruce Malina, a partir de 3 zonas, ¿no? Esa es la propuesta que hicimos y trabajamos con las comunidades. La primera zona es la zona del pensamiento emotivo, que es la área de los ojos y el área del corazón. La segunda, el autoexpresivo, boca, oídos. La zona de la acción, la área de los pies y de las manos. La lectura del texto a partir de estas 3 zonas, ¿no?, nos posibilita una lectura más integradora del cuerpo y nos permite explorar y decir, oye, se puede leer desde esta categoría la Biblia, de esta categoría corporal, y que va a traernos otros elementos que quizás en los métodos histórico-críticos no consiguen percibir. Para tener una mejor comprensión de este texto es necesario entender el contexto del cual surge y se desarrolla. El prólogo, más que un discurso, es un himno, pues presenta características de los antiguos himnos cristianos, cuyo objetivo era presentar una información teológica sobre el origen de Cristo. Es una especie de declaración de prehistoria, en donde el acontecimiento de la encarnación se hace historia en Jesús. Este himno, entonces, de entrada recoge el pensamiento del autor del 4º Evangelio. Aquí decimos el autor, pero estamos viendo que es un proceso y también es comunitario, ¿no? Quien se sitúa dentro de la tradición judio-cristiana helenística, ya que este prólogo es una especie de midrash a partir de Génesis 1, 1, 3, ¿no?, que es en el principio creó Dios, Proverbios 8, donde también tenemos esta nueva creación, la Jotmach, la sabiduría, bienhumorada, alegrada, participa de la creación, de esa nueva creación, ¿no?, con Yahvé. Eclesiastés, Isaías 55, Éxodo 33, 34. De entrada ya se perfila, entonces cuando decimos midrash, es esa técnica de releer la tradición para construir, ¿no? Entonces, contrario a lo que siempre nos dicen, el prólogo es del mundo helénico, entonces es por allá. Aquí lo que queremos hacer es la intuición o la sustentación de mi hipótesis es más a partir del contexto judío. De entrada ya se perfila el trasfondo del Antiguo Testamento y más precisamente del relato de la creación del universo de Génesis. Para una mayor profundización del prólogo de Juan, entonces vamos a dividirlo en 3 partes, ¿no? Ya dijimos el pensamiento emotivo y vamos a leer pensamiento emotivo, palabra, sabiduría encarnada en Juan 1, 1, 5. El lenguaje autoexpresivo, el mensajero de la luz, Juan 6, 9 y 15. Saltamos del 9 al 15 porque parece ser que se dislocó en el proceso este versículo. Ahorita vamos a ver cómo el 15 es continuidad del 6 y 9. Zona de la acción, el cuerpo, templo, símbolo de una nueva espiritualidad.
a partir de Juan 1, 10, 14 y 16, 18, porque también hacen parte de la misma sección. Entonces miramos la primera, sabiduría encarnada, zona del pensamiento emotivo. Entonces, si es la zona del pensamiento emotivo, ¿no? Entonces es la que sale del corazón. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Al leer en los primer versículo de Juan, en el principio inmediatamente nos remitimos a mitos de creación del Génesis, ¿no? Todo pueblo, toda cultura ha manifestado su espiritualidad, su ser, su sentir, su pensar, su actuar y organizarse con relación a la divinidad a través de narraciones, sagas, mitos, símbolos, rituales. De este modo, socializaban su sentir y pensar y las consecuencias éticas para su existencia. Servían entonces para entender la vida con relación a Dios. El Evangelio de Juan, sin duda alguna, tiene un trasfondo mítico. Y cuando hablo de mito no me refiero a una narración que se antepone a la realidad, sino aquello histórico y real que resignifica un acontecimiento primordial que ofrece pautas para la práctica humana. Es pertinente entonces establecer puntos de encuentro entre nuestra realidad y la comunidad de Juan. Posiblemente nos una la idea de mantener viva esta tradición, la memoria histórica de nuestros ancestros. En el Evangelio de Juan, su intención es avivar la esperanza en Jesús en un contexto histórico adverso, en un mundo en conflicto, y para hacerlo acude a la tradición de la sabiduría, una tradición ligada a memorias femeninas desde el Antiguo Testamento. Y durante el siglo I, esta memoria posibilitó que la sabiduría perfilara la identidad del Mesías. Jesús es el profeta de la sabiduría encarnada, la sabiduría que estaba en Dios y era Dios, participando de su creación. El significado del término griego logos se desdobla en dos, ¿no? Según el diccionario de Juan Mateus Barretos. Proyecto, que es la hokmak, hokmak es la sabiduría en hebreo, y la Sofía en griego, en tanto representa el designio de Dios en la creación. Y telemag en el resto del Evangelio. Y la palabra dabar, menrab, en cuanto fórmula el proyecto y lo ejecuta. Es decir, se desdoblan dos, el proyecto que es la hokmak y representa el designio, la creación, y la palabra dabar, que es en cuanto formula el proyecto y lo ejecuta, es decir, el proyecto de la sabiduría. Es la palabra creadora del Génesis. Literalmente personifica en la literatura targúmica la que realiza el proyecto divino. Entonces, la hokmat, el significado de este término logos, palabras, sería la que realiza el proyecto divino. Entonces, Jesús es la palabra creadora. ¿Por qué en femenino? ¿Cómo entender ese principio femenino del Jesús encarnado? Y más aún, que sale del colpos, del útero del Padre. El término sabiduría, tanto en hebreo hokmat como en griego Sofía, se dice en femenino. La hokmat, personificada en una figura de mujer, tiene como norma la noción de orden justo y global y de la práctica de la justicia. La Sofía, por su parte, arma su tienda en medio del pueblo que sufre, del que es marginado, excluido y despreciado. De este modo, la vida de Jesús se fundamenta en una buena noticia para los pobres, los oprimidos, las víctimas, los que luchan en favor de la justicia, de la vida en plenitud. Y los escritos juánicos, a pesar de que no usan el término sabiduría ni sabio, tienen un fuerte trasfondo sapiencial. Toma como conceptos teológicos de la tradición sapiencial, toma los conceptos teológicos de la tradición sapiencial para elaborar su cristología de la encarnación. Ya la teología y la exégesis feminista nos ha advertido sobre la magnífica revelación de un Jesús en femenino, como la Sofía de Dios. Y lo paradójico es que ese realce se da dentro del Evangelio que más ha servido durante siglos para afirmar la divinidad como exclusivamente masculina.
Jesús, como sabiduría encarnada, nos invita a la reflexión en torno a la divina mujer sabiduría, expresada en los escritos de sabiduría, ya que la sabiduría preexistente como dama sabiduría, doña sabiduría, niña, hermana, joven, novia, anfitriona, madre, maestra, guía, esposa, son los antecedentes teológicos para la cristología de Juan. La palabra sabiduría existía en Dios desde el principio, nos dice Proverbios, Eclesiastés, sabiduría. Era gente activa en la creación, era reflejo de luz de Dios que las tinieblas no podían ver, nos dice Eclesiastés, sabiduría. Fue rechazada por algunos, en Baruch nos dice en 3:31, pero concedió el don de la vida a aquellos que la recibieron. La sabiduría es co-creadora con Dios y por ende cuidadora de su creación. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que el Logos Jesús trae es la vida en plenitud. He venido para que tengan vida y tengan en abundancia, nos dice Juan 10:10. Y la plenitud de la vida del hombre es la luz. Así, la única ley contemplada es la vida en plenitud. Esta concepción invierte la idea de que la ley es la luz propia de la ley de Moisés. Lo que hay que conocer primero no es la ley, es la vida, la experiencia, pues la vida precede a la norma. De este modo, el Evangelio nos está invitando generosamente a que seamos luz del mundo, es decir, a que nuestra praxis sea más humana, más inclusiva, más abierta al abrazo de la diversidad. Este es el desafío, brillar en medio de las tinieblas que atentan contra la vida. Lo importante para esta comunidad es la vida, pues no habla de tinieblas sin haber afirmado la existencia de la vida como luz del mundo. Pero ¿cuántas veces reforzamos en nuestras cátedras elementos negativos del ser humano sobre los positivos? Si bien es cierto que uno de nuestros mayores desafíos es saber cómo lidiar con las fuerzas negativas, ellas están allí, pero hacer demasiado énfasis en ellas hace parte de nuestra religión, que nuestra religión sea de muerte y no de vida. Por eso excluimos con tanta facilidad a aquellos que no comparten nuestra creencia, religión, opciones sexuales, género, clase. Las tinieblas tienen el sentido de una falsa conciencia que nos ciega, impidiéndonos la plena realización del proyecto de amor de Dios. Y por ende se interpone a la aspiración de vida en plenitud y es a esa última a la que debemos apostar. Jesús como sabiduría tiene el poder de ser y dar luz al mundo. Para Juan, la palabra actúa en la persona misma de Jesús, en su corporeidad. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo para dar vida y salud a los hombres. Juan 5:21. Volvamos entonces a nuestra emisión inicial. Juan 1:1-5 fue leído a partir de la zona del pensamiento emotivo, ojos y corazón. En la cultura israelita, los ojos y el corazón tienen que ver con el entendimiento. Por lo tanto, la sabiduría no es algo único y exclusivo de la razón. Ella es integral e integradora de la vida. Por tanto, parte de la observación del entorno, de lo estético, de lo bello de la creación, es el ver, y de la constatación de que las relaciones se han desquebrajado por las exclusiones. Por tanto, el juicio que se entabla parte del corazón, pues este es el lugar del entendimiento. Es desde la subjetividad del ser humano, desde donde se discierne sobre lo bueno y sobre lo malo. Así pues, la palabra creadora que evoca este prólogo no es más que la sabiduría encarnada, es Jesús mismo y su proyecto a favor de la vida. Proyecto entendido como búsqueda de una vida digna, ¿no? Para los excluidos. Jesús dona su vida como símbolo de amor. Él es el profeta que ama desde el corazón. Desde allí sale su sabiduría. La palabra que estaba con Dios y era Dios, hace su creación, la observa, percibe que ella tiene un corazón, es buena, ¿no? Para discernir entre lo bueno de la luz y de la tiniebla. Es pues a través de nuestra propia experiencia corporal que somos evocados a defender esta vida. Nuestro cuerpo nos invita a la práctica y la inclusión de cuerpos que han sido invisibilizados y fragmentados en nuestra sociedad. Nos desafía a creer, a crecer y a madurar como personas hacia una conciencia más plena. ¿Cómo amar con ojos y corazón a los cuerpos rotos, fragmentados, que no vemos ni amamos en nuestra cotidianidad? Esta pregunta, sin lugar a duda, nos coloca en sintonía con el cuidado no solo de la vida de mis semejantes, sino también con mi propia vida.
La segunda, mensajero de la luz, Juan 6, ¿cómo es? Capítulo 1, versículos 6 a 9 y 15, lenguaje autoexpresivo. La palabra se hizo carne, acampó entre nosotros. Hubo un hombre enviado por Dios, se llama Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que venía detrás de mí, porque existía antes que yo. En medio de la dialéctica entablada entre luz y tinieblas, el autor del prólogo evoca la figura de Juan Bautista como precursor y testigo por excelencia de Jesús. La comunidad del Bautista entiende la vida de Juan como siendo luz. Juan aviva la esperanza de la comunidad. No obstante, el texto afirma, no era la luz. Aunque sea enviado por Dios, esta insistencia seguramente quiere sentar un precedente para aquellos que consideraban a Juan como luz y para presentar a Jesús como la verdadera luz. El adjetivo verdadero se usa para expresar la excelencia de una realidad en comparación con otra que es anuncio o anticipación de la primera. El autor del prólogo quiere dejar claro que el Mesías luz es la manifestación histórica de la luz vida. Entra en la historia de la humanidad como palabra y su vida, ¿no?, irrumpe de tal manera que hay quienes asumen su proyecto como lo hace Juan Bautista y quien como mensajero dona su vida a favor de la vida misma. Entonces nos preguntamos, ¿hasta dónde va mi seguimiento? Un posible camino de aproximación es entender la experiencia de Juan desde su corporeidad, desde su lenguaje autoexpresivo, boca, oídos. Juan no solamente escucha y siente el llamado del ser mensajero de la luz, sino que se hace portador de ese mensaje. Proclama, ¿no? Así pues, somos llamados a hacer vida, luz, a tener una praxis coherente, comprometida con el cuidado de nuestro entorno y semejantes. Pero cuando hablamos de vida, no lo hacemos en abstracto, hablamos de nuestra propia vida en relación con otras, con las que compartimos e incluso con las que no lo hacemos. Hablamos de la dimensión relacional que envuelve también nuestra relación con el ecosistema. Y por último, la tercera zona, espiritualidad liberadora, en donde evocamos Juan 1, 10, 14, 16, 18, zona de la acción. En el mundo estaba, manos y pies, ¿no? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, y a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de carne ni de deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. En estos versículos se nos presenta la acción histórica de la palabra en el mundo. Ni el mundo, que fue obra de la palabra, ni los suyos quieren aceptar la palabra interpeladora de Dios. No quieren aceptar su proyecto creador de vida que les ofrece. Pero aunque los suyos no lo acogieron, hay quienes sí lo hicieron. ¿Y quiénes fueron? Los que estaban siendo excluidos, ¿no? Aquellos que libremente creyeron en la luz vida son los nacidos de Dios por la fe. Para estos está revelada la vida en plenitud. Lo que la comunidad quiere es despertar el anhelo y sacar al hombre de su resignación, anunciándoles una alternativa. Así pues, hay también una respuesta positiva a la palabra luz, sobre todo fuera de la casa, de su pueblo, en Samaria, en Efraín, en otras ovejas que no son de su redil, entre los griegos, en la actividad de la pesca. Lo que esos textos citados nos están advirtiendo es que el proyecto de Jesús fue aceptado por aquellos que justamente estaban siendo excluidos de la comunidad,
que pretendían tener toda la verdad. Hay dos realidades, la de los que continúan aferrados a la ley del pasado y los suyos, que no le reconocen, y los que sí lo reconocen y aceptan libremente, así, ¿cómo es? Aceptan, liberándose así entonces del dominio de las tinieblas. Los que reciben la palabra creadora nacen de Dios, nos dice Juan 1:13. Serán llamados hijos de Dios. Jesús, el unigénito, estaba en el seno del Padre. La palabra griega kolpos, seno, del versículo 18, aparece en los clásicos griegos, en el sentido de amor materno. Homero en la Ilíada aparece. En el lenguaje bíblico hace referencia a los lazos de intimidad e identidad entre dos personas. Por ejemplo, el niño que reposa en el seno de la madre, en Primera de Reyes 3:20, la mujer que reposa en el seno de su marido, Deuteronomio 28:54 a 56, Noemi coloca al hijo de Ruth sobre su seno, en Ruth 4:16, y en Juan también el discípulo amado reposa sobre el seno de Jesús. De todas maneras, el vocablo evoca un principio femenino en sintonía con la palabra sabiduría. ¿Cómo replantear entonces mi relación con Jesús, entendiendo que en él habita el principio femenino de sabiduría? ¿Cómo esto interpela mi accionar? ¿A qué me comprometo para seguir caminando en la construcción de imaginarios de Dios más inclusivos e incluyentes? El nuevo modelo de comunidad sugerido por Juan es un modelo filial, donde los hijos no son más la proyección del padre-madre, proyecto creador e integrador del principio masculino y femenino de Dios. Por tanto, no hay lugar para las exclusiones de género en este evangelio. Se establece desde aquí el programa del evangelio que se concretiza en la resignificación del modelo de familia patriarcal del mundo greco-romano y en la ampliación del concepto familia a relaciones no exclusivamente consanguíneas. Mujer, he allá tu hijo, ¿no? Le dice a su madre, entregándole a Juan. Donde el pater familia se presenta más humano, ya no tiene poder para, el pater humano ya no tiene, el pater familia ya no tiene poder para acabar con la vida de sus integrantes, ¿no? Tipo el César, el Kaiser, ¿no? Que acababa con sus hijos, con su mujer. Por esto, Jesús se niega a ser proclamado rey. No quiere gobernar al hombre, a la familia, ni a la sociedad. Quien me presta adhesión a las obras que yo hago, también él las hará y las hará mayores, dice Juan 14:12. De este modo, lo que se pretende es mostrar la unión y colaboración con el Padre Jesús y sus compañeros de vida, como símbolo de nuevas relaciones intrafamiliares. Entendiendo esto dentro de un nuevo tipo de modelo familiar que amplía sus lazos más allá de la consanguinidad. Y la palabra se hizo carne y acampó, y hemos contemplado su gloria. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían sentido a Dios y a su palabra sabiduría morando en medio del pueblo, ¿no? Me harás una tienda para que yo habite en medio de ellos, en eso, ¿no? Nos recuerda a Miriam, ¿no? En el desierto, morando en tiendas, donde Dios andaba en tiendas, ¿no? La idea que siempre hacemos y la relectura de volver a hacer un edificio físico. El Evangelio de Juan no tiene edificio físico de templo, no existe. La tienda templo era el símbolo visible de esa presencia de Dios. Y ahora, después de la experiencia de destrucción del templo, los judíos trataban de comprender la acción de Dios en su historia presente y clarificar así su identidad a la luz del acontecimiento de Jesús. En este contexto, la fe en Jesús significa el replanteamiento del judaísmo anterior, volver al espíritu de la tienda. Se vivían carpas donde se caminaba itinerantemente, es el proyecto de Jesús en Juan. Va y viene 3 veces a Jerusalén, es itinerante. El cuerpo a la tienda va caminando. En Jesús reside la gloria, el espíritu. Por esto, según 1:14, por eso su cuerpo es el nuevo santuario que sustituye al antiguo. Desde su corporeidad, Jesús se solidariza con el dolor. Su presencia se hace morada en aquellos que guardan su palabra, 14:23, y la comunidad que recibe su espíritu en 20:22. De este modo, el individuo y la comunidad son templo en el que reside la gloria, el espíritu del Padre, anunciado por Jesús. El cuerpo de Jesús, por tanto, es el templo. Destruiré este santuario, en 3 días lo levantaré.
pero él hablaba del santuario de su cuerpo. La zona de lación, pies y manos que evocamos en este último trecho del prólogo nos invita a dejarnos interpelar por Jesús, a entrar en su itinerancia, en el espíritu del discipulado inclusivo, donde cada persona, hombre y mujer, juega un rol principal dentro de la comunidad. La acción nos invita a salir de nosotros mismos y a salir al encuentro del otro, de la otra. Esta es la clave de una espiritualidad comprometida con la liberación de las estructuras injustas que ciegan a las personas, que las hacen ser individualistas y poco solidarias. La espiritualidad que evocamos en la acción nos invita a armar la tienda de la inclusión, cuyo significado es la nueva casa, una casa sin muros, una casa de puerta abierta, elaborada con nuestros cuerpos que evocan el deseo de resignificación de nuestro cuerpo. Para finalizar, comentarios finales. El Evangelio de Juan entonces retoma la historia del Antiguo Testamento, presentándonos una síntesis de la acción creadora de Dios, desde la creación, pasando por la tradición profética, hasta la encarnación de la palabra en su Hijo. La palabra sabiduría existía antes de la creación del mundo, nos dice Proverbio 8:22, Sabiduría 7:22. Y ahora Juan contempla el proyecto creador en su intimidad, en su amor, en el seno del Padre. Y como vimos, la divinidad femenina está presente de manera integral e integradora de la vida desde el comienzo de la creación y en comunión con lo divino masculino. Es la palabra sabiduría que se ha manifestado a los profetas en el pasado y que ahora se manifiesta como una nueva creación en Jesús. De este modo, el prólogo de Juan intenta dar respuesta a ese problema de identidad, presentando las grandes líneas teológicas que serán retomadas a lo largo del libro. Así se entiende el por qué la sabiduría, palabra sabiduría de Dios, es la protagonista creadora y reveladora. Vino a los suyos y la rechazaron, pero algunos la recibieron y se les dio el poder de llegar a ser sus hijos. Ella existía desde la eternidad, se hizo carne, plantó su tienda, equenocen, plantó su tienda, equenocen, entre nosotros y contemplamos su dosa, su gloria. Así pues, Juan se sitúa no solo como continuador de las tradiciones de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, sino que la reinterpreta, entendiendo el cuerpo templo de Jesús como el gran símbolo de la realidad física de Dios, habitando en medio del pueblo. Juan retoma la tradición triunfante anunciando que Jesús es la sabiduría encarnada, con la cual Dios entra definitivamente en la historia. Se ha hecho humana para revelarnos su amor misericordioso y fiel. La riqueza explorada en este prólogo entonces nos deja muchos desafíos para nuestra praxis comunitaria y de fe, y para la comprensión de todo el Evangelio, tales como pensar a Juan desde la teología de la creación, de un Dios que crea el mundo y manifiesta su amor en su creación, y de la cual participamos y estamos invitados a ser coequiperos con Jesús en el cuidado de su obra. Volver al principio fundamental de toda lucha cristiana, que es el cuidado en plenitud. Entender que el punto de referencia a nuestra praxis es la experiencia de la vida cotidiana, de nuestra vida. No se trata de seguir leyes que atentan contra la vida, sino de potencializar la vida humana, acentuando su libertad y capacidad de acción. El proyecto Vida Luz enfatiza que la vida precede la verdad. No se afirma que la luz verdad es la vida del hombre, sino que la vida es la luz, la verdad. Por lo tanto, nuestra propia vida hay que experimentarla y reconocerla. Este es un gran desafío para las comunidades cristianas que han puesto el énfasis en el templo como algo exterior a nuestro ser. Y quizás por ese motivo hemos desvalorizado la vida de nuestros semejantes, a tal punto de generar exclusiones. Entender a Jesús como el Hijo de la sabiduría que viene del seno del Padre nos desafía también a leer la divinidad desde el principio masculino-femenino, y de este modo son interpeladas nuestras prácticas religiosas y el modo de relacionarnos con Dios de una manera más integral e integradora de la vida. La lectura de la Biblia desde nuestra corporeidad, lejos de fragmentarnos, nos desafía a una lectura integral. Nos ayuda a entender que la buena sabiduría parte del corazón mismo de nuestras subjetividades. El Evangelio de la pluralidad y de la diversidad entonces puede ser entendido, como vimos, a partir de la complejidad de la experiencia de nuestra gente oprimida.
de los enormes conflictos sociológicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, de autoridad presentes en nuestras familias, comunidades, movimientos, organizaciones. Esto es importante por varias razones. Primero, para poder entender la dinámica social de lucha contra la opresión. Segundo, para reflexionar sobre la enorme riqueza que hay en la vida real, en la vida cotidiana, las periferias, de los bordes desde donde emergen creativamente nuevos paradigmas teológicos y eclesiales. Tercero, para descubrir el carácter fragmentario, heterogéneo y contradictorio de los textos bíblicos, sobre la formación arbitraria y conflictiva del canon y de su supuesta unidad y completud. Cuarto, para entender cómo el pueblo pobre se aproxima a la Biblia de manera abierta, crítica, humilde y creativa. Quinto, para entender que la producción biblioteológica no es un monopolio de los especialistas, que desde la vida cotidiana emergen propuestas nuevas que van en contravía de las estructuras patriarcales, autoritarias y monolíticas. Los procesos de fe en la comunidad del discipulado iguales están requiriendo entonces de la inclusión y del reconocimiento mutuo de esa diversidad. Juan nos enseña esa dinámica creadora de lo comunitario. La palabra sabiduría, vida, luz es el cuerpo comunitario de una comunidad que reafirma el valor de las subjetividades individuales y colectivas y que salta de manera especial los cuerpos de los sujetos sociales que han sido empobrecidos y excluidos. Nuestras lecturas bíblicas comunitarias y contextuales se realizan entonces desde esos sectores populares, excluidos, marginados por el sistema, a quienes en muchas ocasiones su dignidad ha sido quebrantada. Mujeres, niños, jóvenes, que han empezado procesos de reafirmación de sus identidades. Este proceso pasa indiscutiblemente por la valoración de nuestro propio conocimiento, con un conocimiento aplicado al plano de nuestras creencias sagradas, nuestras formas de comprender las verdades de nuestra fe. El desafío aquí es cómo aplicar ese conocimiento para una lectura eclesiológica liberadora e incluyente. ¿Qué apuestas tenemos que hacer para que volvamos al corazón mismo del Evangelio y de su radicalidad a favor de la vida misma, del proyecto de Jesús, del que nos decimos inspira nuestra praxis cristiana? ¿Cómo hacemos posible un mundo más humano, con relaciones de género más equitativas, más justas y reconciliadas con la naturaleza y con la vida de las más pobres? Gracias. Oh, Maricel, nos dejas un montón de preguntas y de inquietudes aquí sobre la mesa y realmente esta relectura del prólogo me deja un buen sabor de boca al sentir que es un prólogo en donde nos sentimos incluidas, donde estamos allí, en la parte, esta parte femenina de la Jokma, de la Sofía. Y también me hace reflexionar en esta vivencia que estamos teniendo con el COVID, todas y todos los que estamos aquí a la cercanía o a la distancia, en donde nos hemos quedado sin templos físicos, ¿no? Y que quizá es el momento en el que habría que volvernos a replantear esto que nos estás tú enseñando a través del prólogo, ¿no? ¿Dónde está el templo? ¿Quiénes son los templos ambulantes? Estas tiendas nómadas que tenemos que empezar a recrear y a reimaginar como una posibilidad de la eclesía, ¿no? De esta gran asamblea, de esta gran comunidad en pos de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, de verdad te felicito, Maricel, y te doy gracias de verdad por estar aquí. Y me gustaría, si alguna quiere participar, pueden prender sus micrófonos, sus cámaras. Nos gustaría ver sus rostros. Nos gustaría utilizar estas tres partes como nos enseñó Maricel, ¿no? Los ojos, los oídos, la boca, el corazón, las manos. Y los pies, ¿verdad? Para interactuar y participar. No sé si hay alguien por Facebook. Marisa, te cedo la palabra. Volumen, Marisa. El micrófono. No te Es que escucho. tiene desactivado el micrófono. Perdón, es que tengo mucho ruido aquí porque está lloviendo a mares, entonces lo apagué. Tiene razón, gracias. Bueno, yo también eso, pues Maricel, agradecerte muchísimo, de verdad, tu exposición. Como mencionó Andrea, nos dejas con una gran cantidad de cuestionamiento, tocaste muchísimos puntos
y mientras se animan personas que están en Zoom, pues aquí hay muchos comentarios. Desde luego, muchísimas felicitaciones, que es una excelente presentación. La cuestión, qué revelador, cómo desmitifica los grandes relatos, profundo y hermosa tu exposición, genial, sexualidades transgresoras, qué buena investigación, motiva para leer, aprender más, muy buena conferencia. También nos preguntan de esta cuestión de tus aportaciones en RIBLA, no sé si puedas mencionarnos, Maricel, o compartir con la gente que nos está escuchando, de algunos números en los que particularmente has participado, específicamente has participado en RIBLA, nos preguntan. Uh-huh. No sé si quieras continuar, Marisa, si hay alguna cosa más. A lo mejor, Maricel, aquí es que preguntan mucho sobre RIBLA, que si puedes decirnos cuál es la RIBLA, si hay algún número nuevo o donde hables de tu exposición de hoy. Más bien por ahí van los comentarios, pero en realidad preguntas, creo que no. Podría citar otros estudios que sugieren Meguillot femenino. También preguntan sobre esta charla y como lo dijimos al principio, se encuentra en Academia Edu, ¿verdad, Maricel? Sí, sí. Ahí se encuentra y la pueden descargar. Sí, usted la pueden descargar, pero ahorita hasta que se habla, es que no consigo leer, espéreme, cambio de gafas. ¿Alguien quiere hablar? Hablo ahorita y después Si hablo quieres, mira, está Vilma, si quieres primero, luego está Maite quiere hablar hace rato. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues felicitaciones, Maricel. Felicitaciones, me ha encantado como el enfoque, ¿verdad? Súper original, realmente con tu planteamiento pues suena hasta de otra manera y es hasta más fácil comprender pues todo lo que Juan dice, que a veces es un poquito como complejo, ¿verdad? Pero no sé, me ha venido a la cabeza, no sé si es una barbaridad, pero por asociación he caído en la cuenta hoy y no sé, esa sería un poco la pregunta, si podríamos decir, o si pudieras decir, que en Juan, ¿verdad? Es decir, hay textos tremendamente, además, pues muy largos, como el de la mujer adúltera, ¿verdad? De Juan 8, o la samaritana, precisamente, ¿verdad? Juan 4, o que pone a María Magdalena como testigo de la resurrección. Es decir, si en Juan el hecho de que en la cultura, ¿verdad?, de Jesús, que ya sabemos cuál era el concepto o la visión o la percepción que se tenía de las mujeres, pues el hecho de que Juan pues trate concretamente estos tres, y seguramente hay más, ¿verdad?, significaría como no sé si una revolución, pero no sé, tendría un sentido mucho más incluyente, como tú has dicho, como algo novedoso con respecto a los sinópticos, que, bueno, fuera de cosas como más puntuales o parábolas, no, y en cambio Juan sí, no sé, se me está ocurriendo ahora por todo lo que tú has dicho, ¿verdad? Sí, vale. Gracias, Maite. No sé si le damos la palabra a Andrea antes de contestar a Vilma, que está que se habla también. A ver, si quieres, Vilma, hacer tu pregunta. Noches, cuando usted se refiere a cuerpos fragmentados, podríamos citar a la mujer encorvada y la siguiente pregunta es, ¿por qué en Juan no aparece la iglesia? Como usted dice que no aparece la iglesia, me imagino que físicamente hablando. Gracias. Vilma. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Realmente, como les digo, este es un trabajo del corazón, porque es un trabajo que se realizó con comunidades. En la Academia Edu está el trabajo muy chévere y se lo recomiendo, porque no está solamente el texto mío, ahí escribe Fernando Torres, ahí escribe Meribete Rodríguez, que hacen parte del grupo Chema, que hacemos relectura popular de la Biblia,
Y entonces esa es la sistematización de un trabajo que se hizo, ¿no? Se llama Cartilla Shema. Ahí tenemos, yo creo que en la número 2 y la 3 la encuentran ahí en Academia Edu. Entonces, con un material bien didáctico, con cancioncitas, con las preguntas, con el ejercicio. Entonces va a ser muy chévere si ustedes cogen ese material y lo trabajan en grupos, ¿sí? Y gracias por todo lo que han dicho. Eso hace parte justamente de la osadía, de la lectura feminista de la Biblia, de la lectura desde el género, de la exégesis feminista, que nos atrevemos pues a investigar y a decir un poco más, ¿no? Confieso que al principio pues el Evangelio de Juan para mí era el cargado de muchas más cosas y decían que era un evangelio tan complicado porque hablaba de una cristología ascendente y descendente y la soteriología y que es el espíritu, bueno, cantidad de cosas ahí que cargadas de unas palabrotas grandotas teológicas que uno no alcanzaba ni a entender, ¿no? Justamente, y también porque le metieron mucho el contexto, decían, es filósofo, es filosofía pura, es filosofía griega, y bueno, ¿y cómo entramos la comunidad a entender todo ese mundo tan complejo? Pues aquí hicimos el ejercicio con ellas y le bajamos un poquito. Y captando justamente esas interpretaciones que inmediatamente van al mundo grecorromano, porque es parte justamente de la tradición, ¿no? Así, mira, aquí está la revista Perspectivas de Inclusión en el Evangelio de Juan. Esa es, ahí está este trabajo para que ustedes lo miren. Realmente llama la atención, Raymond Brown es uno de los que habla de que estamos ante una comunidad de, que se llama, ¿cómo dice? Secesionistas, divisionistas de la corriente de la iglesia de Pedro, ¿sí? Parece ser que sí hubo una comunidad, la mayoría de los autores dicen, fue una comunidad que entendió el proyecto de Jesús más en la línea del discipulado y no del apostolado. El apostolado es jerárquico, el discipulado es circular, diría yo, espiral, ¿no? Donde aparecen. Y incluso, pues Ramón Musino, que es el que nos da esa idea, porque el Evangelio de Juan nunca lo nombra Juan. Ustedes saben que todos esos escritos nacen sin nombre, sin autor, sino que le colocan el nombre posteriormente de alguien que ha sido importante para la comunidad. Entonces era. Y en todo el Evangelio nunca le dan nombre, siempre habla el discípulo que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba. La tradición fue que dijo que ese discípulo era, ¿no? Ya algunos autores, el Ramón Jusino cuando trabaja y relee este texto a partir del Evangelio de Tomás, de los apócrifos, donde se dice la discípula que Jesús amaba, no el discípulo, sino la discípula. Entonces él argumenta que fue una muerte también ahí de la tradición, porque justamente porque fue uno de los evangelios que tuvo mucho problema para entrar en el canon, fue el último. Y justamente posiblemente por eso recibió ajustes, retoques, y él dice que esos ajustes y retoques fue la negación de María Magdalena y poner discípulo y no discípula, ¿no? Como los otros textos lo sustentan. Entonces esta es la hipótesis de él, obviamente pues que una clase de teología no podemos salir corriendo a tener una afirmación de esa, ¿no? Pero bueno, yo estoy haciendo referencia a un trabajo que dijo un padre, y él es padre también, un académico, entonces, pues es eso. Y llama la atención en esta línea que tú dices, porque comienza María, la madre de Jesús, haciendo la antesala, ¿no? Ella es la que va primero a la fiesta y ahí ella es la que provoca a Jesús, mueve a Jesús a la acción. Ella también está al final, o sea, en el encuadramiento entre la hora aparece María Magdalena, aparece la confesión de fe de Marta, donde dice, sí, tú eres el Kyrios, tú eres el Señor. Y en los sinópticos, quien dice esa confesión de fe es Pedro, ¿verdad? Entonces, hay una sintonía, una posibilidad de que esta comunidad fuera una comunidad mayoritariamente femenina. Es posible que sí, que estaban reivindicando justamente ese rol, ese papel discipulado, que las mujeres, tantas mujeres que siguieron a Jesús en su ministerio, están allí. Porque la tradición sinóptica, pues hay muchos relatos que ellas no pueden salir y aparecen, pero no aparecen como tan elaborados, por ejemplo, como el discurso de la
de la mujer samaritana, ¿no? Que habla tanto. Sí, incluso cuando Ramón Musino interpreta, por ejemplo, cuando el discípulo amado vaya ante las autoridades a hablar, dice que no podría ser un varón, o sea, uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los estaban siguiendo para matarlos. Posiblemente quien fue ante las autoridades fue una mujer, la Magdalena, posiblemente, ¿no? Sabemos que la traición ante la Magdalena, entonces fue ante las autoridades, y nos recuerda a las mamás allá en la Plaza de Mayo, yendo ante las autoridades buscando a sus hijos desaparecidos, apelando y hablando. Posiblemente para una mujer era mucho más fácil. Bueno, esas son las lecturas que propone él, y que cuando uno lee el Evangelio ve las rupturas. Por ejemplo, en el texto que dice, estaba Jesús junto al sepulcro, estaba María, María, no sé qué, estaba la otra María, no sé qué, nombra puras mujeres. Y él mira y dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Él dice, madre, ahí tienes a tu hija. Es eso, o sea, ¿de dónde salió Juan? Si no lo nombraron, y Juan era el que tenía que estar desaparecido porque no podía estar junto a... Bueno, esa es la tesis de Ramón Musino, muy interesante, porque cuando uno comienza a leerla, sí nota los quiebres que tiene el texto. Sí, parece ser que sí hubo manitos por ahí que estuvieron organizando eso, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta. Y lo otro, pues, sí, de Ribla, pues la Ribla sigue ahí publicándose. Yo hago parte entonces del comité de la revista. Acaba de salir el último número, ahí no escribí yo, pero escriben otros, Cristina Ventura y otros, que se llama, ¿cómo es? Descolonizando la Biblia, algo así, algo de descolonización, ¿no? Más o menos no me acuerdo bien el título, pero es justamente dentro de esa lectura de algunos textos en esa perspectiva descolonizadora. Aquí están algunas Riblas tuyas. Sí. Están la 67, la 66, la 63, la 61, la 58, la 54, la 53, 50, 49, 47, 46, 41, 71, No he 72. escrito nada en Ribla, ¿no? No, nada. Y ya he dejado de escribir un poco. Si te quieren encontrar está muy fácil, ¿no, Maricel? Y de esa Ribla se llama la atención en dos números que me gustaría como conversar un poquito, que fueron para mí muy, muy bonitos y muy ricos, de justamente la Torá femenina. Y de ahí surge, si después tenemos la posibilidad de otro conversatorio sobre Juan, yo trabajaría las fiestas en el Evangelio de Juan, también como memorias femeninas. Ese es otro tema para otro, para otro posible, para que, porque este apenas es el abrebocas. Ahí yo tengo otras cositas sobre Juan, que me apasiona muchísimo. Pero fue justamente la Torá femenina, porque manejamos una hipótesis de la posibilidad de que esos cuerpos literarios de 5 libros fuera producción femenina. Y el otro, la Ribla 54, que esa también fue de mucha pasión, poner a los biblistas a buscar el trasfondo afroasiático en la Biblia, ¿no? No solamente a leer las tradiciones de Egipto, de Elefantina, de Etiopía, que aparecen allí, ¿no? Que es justamente también parte de ese proceso de muerte, de cultura, de invisibilización que se ha hecho en la historia, no solamente con las mujeres, sino con pueblos que no hacen parte del horizonte semita, sino que los pueblos negros. Entonces, ese número también fue con mucho cariño, porque fue cuando yo estaba en el espíritu de terminar, ya había terminado mi tesis doctoral, que fue justamente raíces afroasiáticas, pero fue muy bonito porque pusimos a otros biblistas a escribir, a investigar sobre ese tema. Entonces esos dos los quiero mucho por esa perspectiva de seguir un hilo, una hipótesis, ¿no? Y se sale un poquito del ritmo de las revistas, de las otras revistas, que tienen un tema y cada uno escribe sobre su tema, pero no hay un hilo conductor. Pues qué interesante, Maricel. No sé si hay alguna pregunta. Marisa, perdón. Mira, justo aquí no la había yo visto hace un ratito revisando los comentarios. La maestra Wanda Rodríguez pregunta, o te pregunta esto, que Coelet
tiene un texto bastante fuerte contra la mujer. ¿Cómo lo explicas? Te pregunta. Sí. Sabemos que los textos, el proceso de compilación final es justamente un proceso masculino, ¿verdad? O sea, son los hombres los que escriben y las mujeres entramos por ahí, ¿no? Cuando yo hablo de autoría femenina, no digo que ella de puño y letra lo escribió, porque ningún texto, ninguno de los autores, ni Jeremías, ningún texto bíblico fue escrito por la mano de un solo autor, ¿sí? Y fue escrito durante periodo de tiempo largo, muy largo. Entonces no podemos decir que la última redacción fue femenina y las mujeres estuvieron ahí haciendo la mano y quitando los textos androcéntricos. Eso no lo podían hacer. Eso lo hicieron, eso era de los hombres fueron los que hicieron eso. Que en medio de un texto androcéntrico que habla de tradiciones en contra de la mujer, vemos que en medio de eso están las mujeres resistiendo y hay voces de ellas. Entonces, eso es, así es que yo intento mirar, porque yo, en esa parte negativa, supuestamente esa no la escribió la mujer, ¿no? La mujer sumisa, que no, ella no la escribieron, eso fue los hombres, y justamente en ese proceso de canonización y de valorización de unos textos, porque pasan por el cribo masculino, ¿no? Así lo explico yo, no es toda la totalidad de la obra, ¿no? Y nosotros tenemos que utilizar la hermenéutica de la sospecha, ir, mirar y también pues lo que nos ofrece la crítica textual, de mirar y la crítica de las formas, ¿no? De la tradición, para ver de qué tradición es, porque son retazos de varias tradiciones. Entonces es así que se va. No podemos decir que ellas se escribieron en su totalidad, pero sí hay un trasfondo muy fuerte femenino que está allí, posiblemente algunas cuestiones sí estaban por las mujeres. No sé si hay alguna otra pregunta por acá en Zoom, si alguien más quisiera intervenir. Pues creo que no, en Facebook tampoco. No, tampoco realmente, en Facebook no. Pues yo creo que vamos a quedar, ya con esto hicimos una promesa, Maricel. Por lo pronto nos quedan dos programas más en donde nos vas a compartir estas dos, el Evangelio de Juan y luego esta otra Biblia, la que dice la 53, no, 56. 54. 54. Y nada más recordarles que la revista Ribla las pueden descargar, están en PDF, ustedes entran a buscarlas y así tal cual, revista Ribla, y pueden ustedes descargar todos los números y pues leer la que más les interese, pero sobre todo también si entran a Academia Edu, ahí pueden buscar todos los textos de Maricel y pueden irse empapando de esta sabiduría que ella nos comparte a través de ellos. Andrea, yo quiero comentar algo, solo que se me acabó la batería, ya la pude encender. No sé si todavía tengo oportunidad. Sí. Sí, bueno, el estar escuchándote, Maricel, fue volverme años atrás cuando estuve en preparando a niños en el catecismo y adolescentes. Tuve la oportunidad de hacerlo desde las comunidades eclesiales de base y bueno, en una apertura de hacerlo en nuestras casas. Y fue interesante porque partimos justo del Evangelio de Juan y teníamos así como un encabezado y un letrerito que decía, ¿dónde vives? Y respondíamos, vengan y verán. Y hicimos toda una práctica bien interesante con las niñas, los niños y los adolescentes, de irnos a las casas a hacer el catecismo en las casas, para darnos cuenta dónde vivíamos cada uno de nosotros. Y una experiencia muy fuerte fue que 3 niñas, 2 niñas y un niño, su papá estaba preso porque le dicen era burrero, o sea, distribuidor de droga. Y fue toda una experiencia y una catequesis con los niños juntos de cómo los acogieron, cómo se volcaron a decir que al final de cuentas
quienes eran los dueños de la droga estaban muy bien y que finalmente ellos vivían en una situación muy difícil, que entonces nosotros no podíamos tener esa actitud de rechazo hacia esos chicos. Entonces, el texto de Juan fue muy importante irle dando seguimiento y les digo, la oportunidad de más que estar repitiendo oraciones ya hechas, fue ir haciendo el Evangelio en el camino, como tú dices, con los pies, con la boca, con el ejemplo. Fue algo muy interesante y la verdad que para mí muy provechoso escucharte hoy porque me hizo recordar mis tiempos de catequesis con niños y adolescentes. Ya no lo seguía haciendo porque no es el modelo que me gusta, el que está establecido de repetición, sino que cuando se da oportunidad de hacer una catequesis distinta, con gusto lo hago, pero la verdad que esta experiencia la quería compartir y agradecerte, Maricel, porque me hiciste ir a esos lugares nuevamente. Gracias. Gracias, Isabel. Marisa. Sí, si no hay algún comentario más, pues realmente queremos nuevamente agradecer su presencia, su compañía en un jueves más de este pues rico espacio que se está creando ya gracias a todas y a todos ustedes de Teosofiando. Pues Maricel, muchísimas gracias nuevamente por estar y qué bueno que nos das probaditas y nos motivas y nos das posibilidades de tenerte nuevamente con nosotras, con nosotros. Andrea, 1.000.000 de gracias por estar siempre pues con toda la tecnología encargada de todas las presentaciones y todo. Y queríamos, antes de despedirnos, pues también comentarles que la semana que entra, jueves 17, por X circunstancias, no vamos a tener reunión, pero sin embargo el 24 tenemos una sorpresa, nos vamos a reunir por la mañana, porque son con unas personas de Colombia, unas chicas colombianas que nos pidieron este horario, en fin, ya les estaremos avisando y a partir del 24 de septiembre ya nuestro calendario sigue pues, prácticamente en línea y llenos, estamos buscando y pues quererles compartir nuevas y nuevos invitados y distintas presentaciones. Así que pues con esto cerramos por hoy. Les deseamos muy buen fin de semana y buena semana y muchísimas gracias por seguirnos, por sus comentarios y por acompañarnos. Feliz noche. Chao, gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte para cada uno. Bye, Maricel. Estamos Ok, en chao, contacto. gracias. Gracias, Vale, feliz bye. noche.